amigos, buenos días. Así como lo están viendo de fondo y lo vieron en el título del video, nos encontramos en Turquía, en la región de Capadocia, donde podremos montarnos en un globo para ver todo lo que es esta región, todo lo que es el valle, pero desde 1000 metros de altura. Así que acompáñenme. Por cierto, como dato interesante, estamos aquí a -1 grado. Por eso es que me ven aquí con todas estas pintas, porque está haciendo demasiado frío. Es más, lo que es el suelo se ve que amaneció como con nieve o con hielo. O sea, como pueden ver, literalmente el suelo está frío, está como con pequeños rasgos de hielo. Pero como lo podrán ver, simplemente ahorita lo que están haciendo es inflar los globos con el aire caliente del helio. Entonces, pues nada, tenemos que esperar hasta que pues ya terminen de hacer ese proceso. Ya después nos podemos montar en el globo. Bueno, ya estoy justo ya dentro del globo, yo que sé, a pocos minutos de iniciar el vuelo. Pero algo que de verdad me llama mucho la atención ahorita es que estamos a -1 grado y miren, hay una chica con un vestido literalmente. Mientras yo me estoy congelando acá y la estoy pasando mal, esa chica está literalmente así, de lo más relajada, con un vestido como si estuviera en la playa. Y justamente como lo ven acá, ya tenemos también los otros globos que ya están listos, están ready para despegar. Ya lo único que están haciendo es montar a las personas. Y pues nada, ya nos veremos en el cielo. Vamos ya a elevarnos, ya miren, ya estamos a tal vez 5 metros, 7 metros del suelo ya. Y ¿saben qué fue lo más interesante? Que ya nosotros somos el primer globo en despegar. Miren, los otros ya siguen estacionados ahí, nosotros ya estamos ya en el aire. Probablemente porque, bueno, no sé si para mi buena o para mi mala suerte, yo soy aquí la única persona en el globo. Está yo y el conductor, el chofer, que se llama Shay, por cierto. Supongo que debido a la poca cantidad de peso, pues nosotros somos los primeros. Vamos a ver si ya después seremos los últimos en aterrizar. Miren la altura en la que estamos, que inclusive ya las casitas que están debajo de nosotros ya se ven inclusive pequeñas. Imagínense vivir en una de esas casas de allá y todas las mañanas, sin falta, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, que te pase por encima del cielo este desfile de globos. Imagínate eso. Imagínate estar en tu terraza, yo que sé, en la calle, tomándote un café y todas las mañanas aquí ves el reloj y dices, coño, ya es la hora de los globos. Sales y ves esto. Increíble, todos los días sin falta. No crean que solamente hay globos como este, que solamente hay capacidad como para 3 o 2 personas, en mi caso, el mío y el del chofer y el de Shai. Pero hay globos que inclusive te dan capacidad de 12 a 24 personas. Este no es el caso. Es un globo más pequeño, literalmente como para paseos del conductor y su novia, y ya está. Aunque los vuelos en globo llevan existiendo más de 2 siglos, los primeros vuelos de los cuales se tiene registro son de los hermanos Montgolfier en Francia en el año 1782. Pero aquí en la región de Capadocia, los primeros vuelos se fueron en el año 1990 o en el año 2000. Esos fueron los primeros vuelos aquí en esta región. Pero ya después se empezó a popularizar mucho más ese tema por el tema de que es genial. O sea, y aparte de eso, decoran la región todos los días, todas las mañanas, porque todos los días salen vuelos y pues nada, adornan lo que es el valle, esto de manera espectacular. Aparte de que obviamente son publicidades gigantes. Ahí tenemos Mega Travel, ahí tenemos Phoenix Tours, bueno, increíble. Y si ustedes están preocupados por su seguridad, no se preocupen, que todos los pilotos de los globos tienen que pasar por rigurosos exámenes, inclusive también tener como una especie de diploma o un título. Así que créanme que siempre van a estar en buenas manos de profesionales. Aunque mi guía no habla mucho, no sé si le caigo mal, no sé, de verdad, si le hice algo malo, pues perdón, pero no me habla mucho. Pero bueno, ahora sí intento armonizar con él. Pero algo que todavía yo no puedo creer es que literalmente estamos en una canasta con un globo. O sea, eso, o sea, literal, estamos aquí en la canasta y ya, y el globo. Y eso es todo, y en eso estamos volando. O sea, yo esto lo puedo preparar en el patio de mi casa también volar. O sea, les cobro a los turistas, vénganse para acá y yo les cobro, ¿qué? $100 la hora. Por cierto, Chai me acaba de decir algo muy interesante. O sea, él solamente puede controlar lo que es subir y bajar el globo. Eso es lo único que él puede controlar. Entonces yo le dije, ajá, y la dirección, no, o sea, nosotros nos dejamos llevar por el viento. O sea, donde el viento nos quiera llevar, ahí vamos a estar. Pero entonces eso me hace tener otra pregunta. Y entonces, ¿dónde va a ser el punto de aterrizaje? ¿Dónde vamos a aterrizar? ¿Que en la casita de la abuelita? ¿En el patio de la escuela? O yo qué sé, en una H gigante que diga bomberos, lo que el viento diga. También es un buen momento para aprovechar para decirles que los globos pueden alcanzar inclusive los 1000 metros de altura. Pero Chai me dice que le tiene miedo al éxito y entonces solamente este va a poder alcanzar los 800 metros. Lo cual no se me hace mal porque, a ver, esto también es mucha altura. Ya, como pueden ver. Por cierto, yo no sé si ustedes habrán dado cuenta, pero hay unas A veces creo que lo hace a propósito. Bueno, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero hay unas voces que no son las de Chai,
¿Qué es lo que pasa? Él tiene aquí una especie de walkie-talkie con el cual es como una especie de torre de mando en la cual si nosotros llegamos a tener alguna clase de problemas, pues él se comunica con ellos y bueno, papi, ayúdenos que nos vamos a ir a pasar. Entonces, pues esas son las voces que me imagino que todo el tiempo estarán. ¿Qué tal el vuelo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Esto que aquello. Entonces me imagino que le dirá así, todo bien, no se preocupen. Entonces, como le digo, si hay algún problema, pues usted, papi, rascátenos que nos vamos y ya está. El viaje en globo es una forma de viaje muy ecológica, porque obviamente no gasta casi nada de recursos. O sea, simplemente son aquí los tanques de propano que disparan arriba del fuego y ya está. O sea, aquí por ejemplo en el globo tenemos como alrededor de 4 tanques y ya estaría. Pero imagínense como llamar al jefe por la mañana y decirle: jefe, esto va a llegar tarde porque no tengo dónde estacionar el globo. Voy a decirle aquí al chofer que si él quiere chocar alguno de los otros globos para hacer el viaje más emocionante, así como una especie de riñas así entre globos, a ver qué me responde, a ver qué me dice. Chao. I know. No. Dangerous. Ay, me dice que es peligroso ya. Very dangerous. Justamente ahora está llegando lo que es el momento del aterrizaje. Antes de despegar me explicaron que la posición de aterrizaje es como de cuclillas, agachado. Me imagino que para no mover mucho el globo y poder aterrizar justo donde ellos quieren que aterrice. Llega ya el vehículo con el tema del tren de aterrizaje. Ahí justamente está la sombra del globo mientras va bajando. Y pues nada, mientras el chico va calculando el globo, va calculando el auto, todo matemáticas. Aquí todo se calcula con matemáticas. Ah, miren, ya inclusive soltamos lo que fue la cuerda para que los chicos de abajo la agarren, la sostengan. Ellos, vale, así es como funciona. Ellos jalan el globo, obviamente, para dirigirlo. Y ya llegamos, ya estamos ya otra vez en tierra. No, pero espera, o sea, están jalando el globo para llevarlo hasta donde es el carrito con el tren de aterrizaje. Ya, obviamente para no tener que moverlos de aquí hasta allá, porque me imagino que la cana está pesada. Entonces, pues, para dejarlo donde tiene que estar. Entonces, ahí lo están jalando. Landing. Yes. The balloon parking, not position, soft landing. Ok. So yeah. Ok. Bien. Listo. Listo, llegamos, ya estamos listos. Super ready. Y bueno, y no tuve que hacer la posición de aterrizaje. A medida de que se va desinflando el globo y ya pues ya todo está acabando, pues entonces van llegando lo que son las minivans a recoger a los turistas, a las personas que están tomando los tours en el globo. O sea, todo está literalmente milimétricamente calculado para que todo pase a su momento. Y allá tenemos otro globo justamente aterrizando, pero ese globo es más grande. No sé qué van a hacer, si también aplican la misma del tema de jalar o no, es que el piloto allá es profesional, mire, de una vez lo calculan. No, hay personas detrás que lo están empujando para que, no, es que mire, siempre tienen que ir personas a ayudarlo para que termine de aterrizar donde es. Qué interesante, siempre hay personas que tienen que ayudar. Finalmente estamos aquí en tierra ya aterrizamos, ya todo bien, todo fino. Y ya de una vez que apaga lo que es la expulsión del propano, de una vez el globo, porque como esto depende del aire caliente, pues nada, esto de una vez empieza a desinflar. Cuando ya de una vez se apaga la expulsión, todo bonito, pues nada, este fue el globo que nos hizo disfrutar del cielo durante 45 minutos. Que aquí, como yo le decía literalmente, es que es una canasta. Y la canasta y el globo y eso es todo. Y en eso fue en lo que nosotros nos elevamos. Yo sí decía, ¿y para qué la mes? Los chicos muy amablemente, o sea, te dan un champán, una copita, o sea, súper genial. Todavía hay que brindar que el viaje fue a salvo. Come on, you can do it. You can. Okay, time to champagne party. Already champagne party? Yes, of course. Already morning show? No. No. Okay, all together please. 3, 2, 1, okay? All together. Okay. Okay, 3, 2, 2, 1. 1. Okay. Bien, Shadi. Thank you, my friend. Okay, 4 life chairs. Yes. For the flight. Literalmente me imaginaba como otra cosa, pero literalmente es que sabe a manzana. Sabe a manzana como con burbujitas. Ya está. A su salud. Yo no sé ustedes, pero para mí la forma perfecta de terminar este paseo en globo es con un partidito de fútbol. A mí me hubiera encantado que Shadi hubiera sacado la camioneta, un balón de fútbol y hubiera dicho, bueno, un 2 para 2 o qué, 5 goles.
Y yo le digo, uy, papi, sí, de una me le mido. Esa hubiera sido la forma perfecta de terminar este viaje. Bueno, mis amigos, esta fue la aventura en globo de la semana. Digo la semana porque de verdad que espero que se pueda repetir la próxima semana. Si a ustedes, y al igual que a mí, les encantó este video, bueno, aquí abajo me pueden apoyar dejando su suscripción, su comentario, su like. De verdad que con eso me apoyan muchísimo. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.